La maleta se abrió a sus pies con la indiferencia de un animal bostezando, vomitando una fortuna en billetes verdes sobre la tierra húmeda de la finca. «No ensucies mi uniforme con esto», gritó el capitán Alejandro Rivera, y su voz, la misma que había comandado a 100 hombres berracos en la selva, se quebró en un sollozo de niño. Las lágrimas surcaban el camuflaje de su rostro, avergonzadas, como sapos buscando dónde esconderse. Frente a él, Pablo Escobar ni se inmutó. Observó la escena con la paciencia de un campesino que mira llover, calculando la cosecha. Luego se inclinó sin prisa, no para tocar esa plata que parecía maldita, sino para tomar una pala que descansaba contra un árbol de guayaba. El metal brilló un instante bajo la luz amarillenta de un solo bombillo que colgaba de un cable. Se acercó al capitán, cuyo cuerpo temblaba de rabia y humillación, y le extendió la herramienta. El hierro frío y pesado silenció su llanto de golpe. La noche, espesa y llena de grillos chismosos, contuvo la respiración, esperando el desenlace de esa vuelta. El aire olía a boñiga de vaca y a billetes nuevos, una mezcla que se le pegaba a uno en el alma. Rivera sintió el peso de la pala en sus manos y era como sostener el ancla de un barco que se hundía, llevándose consigo su nombre, su juramento a la bandera y la imagen de su padre mirándolo con orgullo el día que se graduó. Cada billete en el suelo era un clavo en el ataúd del hombre que había jurado ser. Los ojos de Escobar no eran los de un asesino, eran los de un confesor oscuro, de esos que te absuelven de un pecado para darte permiso de cometer uno peor. Su voz, tranquila como el murmullo de un río crecido, rompió el silencio. «Yo respeto ese uniforme, capitán. Respeto al hombre que se lo pone y se va a camellar por lo que cree, por más torcido que esté el gobierno que se lo da. Pero ese hombre, el que usted es, no puede salvar a su hija». Cada palabra era una palada de tierra sobre el pecho de Rivera. Hizo una pausa, dejando que la verdad se asentara como veneno en la sangre. «Esa plata no es para manchar su honor. El honor no le compra las medicinas en Houston. El honor no detiene la enfermedad. El honor, capitán, a veces es solo una palabra bonita para morirse de hambre y de pena moral». Señaló el dinero regado como maleza y luego la pala que Rivera sostenía con la fuerza de un ahogado. «Con esa herramienta, usted puede hacer dos cosas. Puede cavar un hueco y enterrar este problema», dijo señalando los billetes, «y olvidarse de esta noche para siempre. O puede cavar un hueco y enterrar al hombre que era, al hombre pobre, al hombre orgulloso, cuyo honor está matando a su propia sangre». Rivera bajó la vista. La pala se sentía como una extensión de sus huesos, un destino inevitable. No era una amenaza de muerte, era algo infinitamente peor, una oferta de vida a cambio de su alma. Era la elección entre dos tumbas, y mientras la selva guardaba silencio, uno se pregunta qué haría en su lugar. Si esta historia ya te atrapó y sientes el peso de esa pala en tus manos, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos escuchas, porque las decisiones más difíciles son las que se toman en la oscuridad, cuando Dios parece estar mirando para otro lado. El capitán levantó la cabeza, sus ojos se encontraron con los del patrón, y el mundo entero se detuvo en el instante antes de que la primera palada de tierra comenzara a caer. El radio del Tolemaida sonó con la urgencia de una campana de iglesia anunciando un muerto. «Capitán Rivera, se le solicita en la oficina del coronel Pérez, de inmediato». La voz del sargento sonaba extraña, como si masticara vidrio. Alejandro Rivera colgó el teléfono del consultorio médico del batallón, un cuartucho que olía a alcohol y a malas noticias, y sintió cómo el piso se le movía. No era por la llamada del coronel. A ese gadejo ya se lo conocía. Era por las palabras que acababa de escuchar del doctor, un teniente asustado que no se atrevía a mirarlo a los ojos. «Una leucemia muy brava, mi capitán. Aquí en Colombia, pues hacemos lo que se puede,
Pero el tratamiento, el que de verdad le da una oportunidad, ese solo en Estados Unidos. La palabra Houston quedó flotando en el aire viciado, tan lejana y costosa como la luna. Afuera, el sol del Magdalena Medio caía a plomo, castigando la tierra seca y los techos de zinc, pero para el capitán Rivera el mundo se había congelado. Sintió un frío que le trepaba desde la suela de las botas, un frío que ni el aguardiente más berraco podría quitar. La guerra contra la guerrilla, las noches en vela en la selva, los tiroteos a quemarropa. Todo eso era un juego de niños comparado con la guerra que acababa de declarársele en la sangre de su hija de 8 años. Caminó hacia la oficina del coronel con el paso de un autómata. Sus hombres, muchachos de 20 años con cara de susto y fusil al hombro, lo saludaban con un respeto casi religioso. Mi capitán. Para ellos, él era la prueba de que un hombre honesto podía llegar lejos. No sabían que por dentro ese hombre era un castillo de naipes a punto de derrumbarse. El coronel Pérez, un tipo gordo y con bigote de cantinero, lo esperaba con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Rivera, siéntese. Me llegaron rumores, unos chismes de pasillo, usted sabe. Dicen que anda buscando plata. ¿Problemas en casa? La pregunta era una culebra venenosa. Rivera se tragó el nudo de orgullo y humillación. Mi hija, señor, está enferma. El coronel asintió, fingiendo una compasión que no sentía. Una lástima, capitán, de verdad. Pero usted sabe cómo es la vuelta con el ejército. Los préstamos son demorados, la burocracia. Le sirvió un tinto. Pero vea, Rivera, uno a veces tiene que ser práctico. En esta región se mueve mucho billete. Hay gente de bien, empresarios, que aprecian la seguridad que usted les brinda. Tal vez si usted fuera un poquito más flexible con ciertos cargamentos que pasan por el río, ellos estarían dispuestos a mostrarle su gratitud. El capitán sintió que el tinto le quemaba las entrañas. La propuesta estaba ahí, servida en bandeja de plata, hedionda a traición. Era la primera grieta en el muro. Con todo respeto, mi coronel, prefiero morirme de hambre a recibirle un peso a esos malparidos. La sonrisa del coronel se borró. Como quiera, capitán. Pero el orgullo no paga cuentas de hospital, y menos en Houston. Los días que siguieron fueron un infierno a cámara lenta. Cada noche, al llegar a su pequeña casa fiscal, su esposa lo recibía con los ojos hinchados de llorar, y Sofía, su pequeña Sofía, le sonreía desde la cama con una debilidad que le partía el alma. La niña, que antes corría por todo el batallón y a la que los soldados llamaban la capitana, ahora apenas tenía fuerzas para dibujar. Le vendió el carro, un Renault 4 que era su único lujo. Empeñó las pocas joyas de su mujer. Pidió prestado a cada amigo y conocido, humillándose, sintiendo cómo su dignidad se deshacía como un terrón de azúcar en el café. Pero la suma era inalcanzable, una montaña de dinero que crecía más rápido que su desesperación. Los bancos le cerraban las puertas. Su sueldo de capitán era una miseria. Era un héroe de la patria que no podía salvar a su propia hija. Una noche, mientras Sofía dormía, la escuchó toser, un sonido seco, frágil, y sintió una rabia tan pura que tuvo que salir a caminar para no gritar. Afuera, bajo las estrellas indiferentes, se dio cuenta de la injusticia más grande. Él, que arriesgaba el pellejo cada día persiguiendo a los mismos que envenenaban el país, era pobre, mientras esos mismos traquetos construían haciendas y traían carros de lujo. ¡Qué gonorrea de mundo! Fue entonces, en el punto más bajo de su vida, con el alma en carne viva, que un hombre lo abordó en la tienda del pueblo. No era un sicario, no llevaba armas. Era un tipo normal, vestido con sencillez, que le entregó un sobre. «De parte del patrón», dijo sin más. «Dice que quiere dialogar con usted, que él sí entiende los problemas de un padre». El capitán Rivera se quedó parado en medio de la calle de tierra, con el sobre en la mano, sintiendo cómo el papel le quemaba la piel. El mensajero ya se había perdido en la polvareda del atardecer. Por un instante, solo uno,
Pensó en romperlo en 1000 pedazos, en quemarlo y esparcir las cenizas en el río como si fuera el cadáver de un enemigo. Era lo que el capitán Alejandro Rivera, el oficial condecorado, el hombre de honor, habría hecho sin dudar. Pero el hombre que sostenía ese sobre ya no era ese capitán. Era simplemente Alejandro, el papá de Sofía, un tipo que había tocado fondo y sentía que el fondo era solo el principio de una caída mucho más larga. Guardó el sobre en el bolsillo de la camisa, junto a su corazón, y el peso de esa pequeña carta se sintió más abrumador que el del fusil, el chaleco y todo el equipo de combate junto. Sabía que tener ese sobre era ya una forma de traición. Un pacto silencioso con el diablo que le estaba ofreciendo agua en medio del desierto. Por ahora, no lo abriría. Guardarlo era su último acto de resistencia, una forma de decirse a sí mismo que todavía tenía opciones, aunque en el fondo de su alma sabía que era una mentira. La escalada no se hizo esperar. La vida, cuando decide golpear, no da tregua. 2 días después, Sofía se desvaneció en el corredor de la casa. Un momento estaba tratando de perseguir una mariposa, y al siguiente era un pequeño bulto inerte en el suelo de baldosas. El grito de su mujer fue un cuchillo que le atravesó el pecho. La cargó en brazos, sintiéndola tan ligera como un pájaro herido, y corrió como un loco hacia el dispensario del batallón. El mismo teniente que le había dado el diagnóstico la atendió, con la cara pálida y las manos temblorosas. «Es una crisis, mi capitán. La enfermedad está avanzando muy rápido. Le estamos poniendo sangre, pero esto es solo un paño de agua tibia». Las palabras del médico eran profesionales, pero la mirada que le dirigió era de pura lástima. «Alejandro», le dijo, bajando la voz y olvidándose de los rangos, «no le queda mucho tiempo. O la saca del país ya, o...». No tuvo que terminar la frase. La muerte de su hija ya no era una posibilidad lejana, era una presencia real que se había sentado a esperar en la sala de ese hospital de campaña. El olor a desinfectante se le metió en la nariz y se le antojó el perfume de la derrota. Esa noche consumió su última carta. Desde su oficina, usando una línea supuestamente segura, llamó al general Solórzano en Bogotá, un hombre que había sido su instructor en la escuela de cadetes y que siempre le había profesado un gran respeto. Le contó todo, sin adornos, con la voz rota de un hombre desesperado. «Mi general, le he servido a este país con todo lo que tengo. Mi hoja de vida está limpia. Solo le pido ayuda, un traslado, un préstamo del Fondo de Solidaridad, lo que sea. Se me muere la niña, mi general». Al otro lado de la línea hubo un silencio largo, pesado, lleno de la estática de la impotencia. «Rivera, lo entiendo. Créame que sí», dijo el general finalmente, con una voz cansada, la voz de un hombre que lidiaba con 100 problemas como ese al día. «Pero la situación del país es un caos. El presupuesto de defensa está congelado. No hay cómo, Alejandro. Lo único que puedo ofrecerle es mi más sentido pésame y mis oraciones». El pésame. Le estaban dando el pésame por una hija que todavía respiraba. Rivera colgó el teléfono sin despedirse. El ejército, esa institución a la que le había entregado su vida, su juventud y su lealtad, le estaba dando la espalda. Le había enseñado a matar y a morir por la patria, pero no le podía ayudar a salvar a su propia sangre. Fue en ese momento que el muro terminó de caer. Ya no quedaban ruinas, solo polvo. Entendió que estaba solo, absolutamente solo. Su honor, sus medallas, su lealtad, eran chatarra inútil. El punto sin retorno no fue una decisión, fue una rendición. Abrió el sobre. Dentro solo había una dirección y una hora, escritas a máquina. Finca La Manuela, viernes, 10 p.m. Venga solo. El viernes por la noche, el capitán Rivera se puso su uniforme de fatiga. Lo hizo despacio, con la solemnidad de un hombre vistiéndose para su propio funeral. Cada botón que abrochaba era un clavo más en su ataúd. Su mujer lo observaba desde el marco de la puerta, con los ojos llenos de un miedo
que no necesitaba palabras. No le preguntó a dónde iba. Quizás en el fondo lo sabía, o quizás prefería no saberlo. Las mujeres a veces tienen esa sabiduría de cerrar los ojos para poder seguir viviendo. Él se acercó, le dio un beso en la frente y luego fue al cuarto de Sofía. La niña dormía, con una paz que contrastaba brutalmente con la guerra que se libraba en el alma de su padre. Le acarició el pelo ralo, le prometió en silencio que todo estaría bien, y metió en el bolsillo de su camisola una pequeña foto de ella sonriendo, con un diente de leche menos. Esa foto era su escudo y su condena, la razón por la que estaba a punto de venderse al diablo. Al salir de la casa, sintió el peso de su juramento a la bandera como cenizas en la boca. Se montó en su viejo campero y condujo hacia la oscuridad, dejando atrás el batallón, su vida y al hombre que había sido hasta esa noche. La carretera era una culebra negra y solitaria que se perdía en la inmensidad del monte. No se cruzó con un alma. Era como si el mundo entero supiera de su cita y le estuviera abriendo paso, dejándolo solo con sus demonios. El motor del carro zumbaba una canción monótona, y en el reflejo del parabrisas, Rivera veía el rostro de un extraño. Un hombre con su misma cara, pero con los ojos vacíos de un fantasma. ¿En qué momento se había jodido todo? Se lo preguntó 1000 veces. Él, que siempre había sido un berraco, que había hecho todo al pie de la letra, que creía en el honor y en la patria, y ahora iba a sentarse con el mayor criminal de la historia de este país. Era una ironía tan cruel que casi le daba risa. Una risa amarga, de payaso triste. Pensó en dar la vuelta, en regresar y aceptar la derrota, en ver a su hija apagarse lentamente. Pero la imagen de Sofía, de su sonrisa chimuela, se lo impedía. Hay decisiones en la vida que te marcan para siempre, puntos de no retorno que se cruzan en la soledad de una carretera oscura. Si alguna vez te has sentido así en una encrucijada sin salida, sabes de lo que hablo. Aprietas el volante, hundes el acelerador y rezas por no estar cometiendo el peor error de tu vida. Las luces de la finca La Manuela aparecieron de repente, como una herida de luz en la negrura de la noche. En la entrada, un portón de hierro forjado se abrió sin que nadie se lo pidiera. 2 hombres con fusiles, apostados en la sombra, lo vieron pasar sin decir una palabra. Sus miradas eran frías, impersonales. Para ellos, él no era el capitán Rivera, el héroe del Magdalena Medio. Era solo otra visita, otra vuelta del patrón. Condujo por un camino de palmeras, hasta llegar a una casa inmensa, blanca, que parecía un palacio en medio de la nada. El lujo era insultante. Había más plata invertida en ese jardín de lo que él ganaría en 100 vidas de servicio honesto. Estacionó el campero y se bajó. El aire era denso, olía a flores y a peligro. Y allí, sentado en una mecedora en el porche, como un abuelo esperando a su nieto, estaba Pablo Escobar. Vestía una simple camisa de tela y unos pantalones claros. No parecía un monstruo, parecía un hombre, y eso era lo más aterrador de todo. Se levantó sin prisa y caminó hacia él. «Capitán», dijo, con esa voz tranquila que ya era leyenda, «gracias por venir. Sabía que usted era un hombre práctico». No le extendió la mano. En su mundo esos gestos no eran necesarios. A su lado, en el suelo, había una maleta de cuero. Escobar la pateó suavemente con la punta del zapato. «Ahí está la solución a su problema». Uno de sus hombres se acercó. Abrió los cerrojos con un clic metálico que resonó en toda la finca, y la maleta se abrió a sus pies con la indiferencia de un animal bostezando, vomitando una fortuna en billetes verdes sobre la tierra húmeda. El capitán Rivera se quedó inmóvil, con la pala en las manos y una fortuna a sus pies. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el aroma a tinta fresca de los billetes, creando un perfume nauseabundo, el olor de su propia alma en venta.
Por un instante, que se sintió tan largo como una vida, vio pasar sus días de cadete, el juramento a la bandera, las caras de los soldados que habían muerto bajo su mando, creyendo en la misma patria que ahora lo abandonaba. Y vio el rostro de Sofía, pálido y frágil, en una cama de hospital. La elección era un abismo, y él ya estaba en el borde. Con un movimiento lento, casi ceremonial, clavó la pala en la tierra, no para enterrar el dinero, sino para apoyarse en ella, como un viejo soldado se apoya en su fusil. Luego se arrodilló, no ante Escobar, sino ante la humillación, ante la derrota de sus principios, y con las manos temblorosas empezó a recoger los fajos de billetes, metiéndolos en la misma maleta que los había vomitado. Cada fajo que tocaba era una brasa que le quemaba los dedos, y el honor. Cuando terminó, cerró la maleta y se puso de pie. No lloraba, ya no le quedaban lágrimas. Escobar lo observó todo sin mover un músculo, con la paciencia de un coleccionista que admira su nueva pieza. No había satisfacción en su rostro, solo la confirmación de una ley universal que él conocía muy bien. Todo hombre tiene un precio. Lo único que cambia es la moneda de pago. Cuando Rivera terminó, Pablo se acercó y le puso una mano en el hombro. El gesto no fue amistoso, fue una marca, como la que se le pone al ganado. Bien hecho, capitán. Acaba de tomar la primera decisión de un hombre libre, libre de ese orgullo que no sirve pa' un carajo. Lo guió hacia el porche de la casa, donde 2 vasos de aguardiente esperaban en una mesita de madera. Le ofreció uno. Rivera lo rechazó con un movimiento de cabeza. No bebo con... No se atrevió a terminar la frase. Escobar sonrió de lado. Tranquilo, capitán, yo tampoco. Esta vuelta es de negocios. Tomó un sorbo y miró hacia la oscuridad de sus tierras. Usted y yo tenemos un problema en común, un sapo, un tipo que, en su afán de morder más de lo que puede tragar, está jodiendo el camello de todos, su coronel, Pérez. Rivera sintió un escalofrío. ¿Cómo lo sabía? La pregunta era estúpida. Escobar lo sabía todo. Ese gadejo del coronel cree que puede jugar a 2 bandas. Le pide plata a usted, me pide plata a mí, y seguramente le pide plata a la gente de Cali, continuó Pablo, con la calma de un profesor de historia. Y un hombre que le es leal a todo el mundo, no le es leal a nadie. Es un riesgo, y a mí no me gustan los riesgos. Dejó el vaso en la mesa y su tono se volvió tan frío como el acero. Así que usted me va a hacer un favor, no por esta plata. Esta plata es para su hija. Usted me va a hacer un favor por respeto, porque usted es un hombre de honor, y a los hombres de honor les gusta que se pague cada deuda. El plan era simple, diabólico en su sencillez. Rivera no tenía que matar a nadie, no tenía que dejar pasar un solo gramo de cocaína. Su tarea era mucho más sutil. Usted va a regresar al batallón y va a seguir siendo el mismo capitán berraco de siempre. Pero va a empezar a sembrar un rumor, una pequeña historia, que el coronel Pérez, en su desespero por billete, le vendió las coordenadas de uno de mis laboratorios a la gente de Cali. Y que los de Cali, para joderme a mí, y de paso ganarse puntos con los gringos, le pasaron el dato a la DEA. Era una mentira perfecta, una que se alimentaba de la codicia que todos sabían que el coronel tenía. Una mentira que lo pintaba no solo como un corrupto, sino como un traidor al cartel. Y en el mundo de Escobar, la traición solo tenía un castigo. Yo me encargo del resto, concluyó el patrón. Le entregó la maleta a Rivera. Váyase, capitán, y sálvele la vida a su hija, que de la vida del coronel me encargo yo. La red comenzó a tejerse con un hilo casi invisible, una hebra de veneno soltada al viento en el lugar más fértil para el chisme, la cantina de suboficiales del batallón. El capitán Rivera, con la maleta llena de dólares escondida bajo su cama como un cáncer latente, no tuvo que hacer mucho. Una noche, mientras jugaba una partida de billar con el sargento Mendieta, un hombre leal a él, pero con la lengua más larga que un día sin pan, dejó caer la frase como quien no quiere la cosa. ¡Qué vaina tan berraca, mi sargento!
dijo mientras apuntaba a la bola 8. Parece que la vuelta del laboratorio que desmantelamos la semana pasada no fue por inteligencia nuestra. Me llegó el rumor de que fue un regalo de los de Cali para la DEA y que la información la soltó un pez gordo de por aquí. No dijo nombres. No necesitaba hacerlo. Mendieta, que odiaba al coronel Pérez por una vieja rencilla, levantó la cabeza de su trago de aguardiente, sus ojos de ratón brillando con malicia. ¿Un pez gordo, mi capitán? Aquí el único pez gordo que nada en plata es el que todos sabemos. Rivera se encogió de hombros, metió la bola 8 y dio la partida por terminada. Vaya uno a saber, Mendieta, en este país ya no se sabe quién camella para quién. La semilla estaba sembrada. El coronel Pérez no se enteró de inmediato. Estaba demasiado ocupado celebrando su propia astucia, contando los fajos de billetes que recibía de lado y lado, sintiéndose el rey de la comarca. La primera señal fue sutil, un cambio en el aire. Los soldados, que antes lo saludaban con el respeto temeroso que se le debe a un superior, ahora lo miraban de reojo. Sus miradas se detenían un segundo más de lo necesario, cargadas de una curiosidad malsana. Luego, los murmullos, silencios que se hacían cuando él entraba a una habitación, risitas ahogadas que se cortaban de golpe. Al principio lo atribuyó a la envidia. Siempre había gente resentida, incapaz de soportar el éxito ajeno, pero la sensación de ser observado comenzó a carcomerle los nervios. Sentía ojos en la nuca mientras caminaba por la plaza de armas. Sentía que su nombre era la comidilla en cada rincón del batallón. Era como una plaga de comején, invisible pero destructiva, que se estaba comiendo las bases de su autoridad. La paranoia, como una mala hierba, necesita de un buen aguacero para crecer, y el aguacero llegó en forma de un operativo real. Un cargamento de cocaína que el propio Pérez había asegurado a un contacto de Escobar que pasaría sin problemas. Fue interceptado en el río por una lancha de la DEA. El tiroteo fue breve y certero. Nadie del cartel sobrevivió para contar la historia, y la droga, valorada en millones, terminó en manos de los gringos. La noticia le cayó a Pérez como una tonelada de ladrillos. ¿Cómo carajos había pasado? Él mismo había cuadrado la ruta, la hora, todo. La única explicación era una fuga de información, y de repente el rumor que había ignorado adquirió una veracidad espantosa. La historia que había sembrado Rivera encajaba a la perfección. La gente de Cali, usando al coronel como un sapo, había entregado el cargamento para joder a Medellín. Ahora, Pérez no solo tenía que lidiar con la desconfianza de sus hombres, sino con la furia inminente del patrón. El teléfono de su oficina, que antes sonaba sin parar con ofertas y negocios, enmudeció. Sus contactos en el bajo mundo dejaron de contestarle. Los políticos locales que antes le pedían favores, ahora cruzaban la calle para no saludarlo. Se quedó solo, encerrado en su propia telaraña. La cazada no fue con balas, fue con silencio. Escobar no necesitaba enviar sicarios, solo tuvo que cortar los hilos que sostenían el mundo del coronel. Le cerró las cuentas en los bancos de Panamá a través de sus testaferros. Dejó de fluir el dinero que financiaba su lujoso estilo de vida. Su esposa empezó a quejarse de que las tarjetas de crédito no pasaban. Sus dos amantes, a las que mantenía en apartamentos en Ibagué, lo llamaban para decirle que las iban a echar a la calle. La presión económica se sumó a la psicológica. Pérez empezó a beber más de la cuenta, a ver traidores en cada sombra. Desconfiaba de su propio conductor, de su ordenanza, de la mujer que le servía el tinto. Cada llamada era una amenaza, cada carro desconocido que pasaba frente a su casa era un posible atentado. Se convirtió en un prisionero en su propia fortaleza, un hombre acorralado no por sus enemigos, sino por las consecuencias de su propia codicia. La red se había cerrado por completo, sin un solo disparo. Lo habían aislado, lo habían despojado de su poder, de su dinero
y de su tranquilidad. Ya no era un depredador, era una presa asustada, esperando temblando en la oscuridad a que el cazador finalmente decidiera mostrar su rostro y dar el golpe de gracia. El llamado llegó a través de los canales oficiales, una orden lacónica transmitida por radio que le ordenaba al coronel Pérez presentarse en una bodega de suministros en las afueras del pueblo, supuestamente para una inspección sorpresa de material de intendencia, ordenada directamente desde Bogotá. Era una orden extraña, a una hora absurda, casi a medianoche. En sus buenos tiempos, Pérez se habría reído, habría mandado al sargento de comunicaciones al carajo y se habría servido otro whisky. Pero estos no eran sus buenos tiempos. La paranoia se le había metido en los huesos como la humedad, y en esa orden anómala vio la confirmación de todos sus miedos. Podía ser una trampa de sus superiores para investigarlo, podía ser una trampa de la gente de Cali para secuestrarlo. O la peor de todas las opciones, podía ser la invitación final del patrón para pasarle la cuenta de cobro. Por un momento pensó en huir, coger a su mujer, el poco dinero que le quedaba en efectivo y perderse en la frontera. Pero, ¿huir de qué? ¿Y hacia dónde? Estaba tan endeudado y tan quemado que no duraría ni 2 días. Era un animal acorralado que ya no tenía madriguera. Con la resignación de un condenado a muerte, se puso el uniforme, por última vez sintiendo el peso de la tela sobre sus hombros, y condujo él mismo hacia la bodega. El lugar era un caserón de lata y cemento, olvidado al final de un camino de tierra. Olía a óxido, a aceite rancio y a la soledad de las cosas abandonadas. No había guardia de honor ni comité de bienvenida. Solo un bombillo solitario que parpadeaba, atrayendo a una nube de insectos suicidas. Adentro, la escena era aún más desoladora. Unas cuantas cajas de madera apiladas, telarañas en las esquinas y en el centro, bajo la luz temblorosa, un solo hombre sentado en una silla. Era el capitán Alejandro Rivera. No lo miraba a él, miraba un punto fijo en la pared de cemento con una expresión tan vacía que parecía una estatua. El corazón del coronel dio un vuelco. Ver a Rivera allí, a su subordinado más recto, a la pieza clave del rumor que lo había destruido, fue la primera bofetada de la noche. Entendió que no había inspección, no había general, solo había un juicio. De las sombras surgieron 2 figuras. No eran soldados, eran el tipo de hombres que uno veía en las esquinas de los barrios malos de Medellín, con miradas que no preguntaban, sino que sentenciaban. Uno de ellos, un hombre flaco y con bigote ralo, llevaba una grabadora de periodista en la mano. «Coronel Pérez», dijo el hombre flaco, y su voz, con ese acento arrastrado de las comunas, sonó como una lija en la quietud de la bodega. «El patrón le manda saludos. Dice que está muy decepcionado de usted, que un hombre que traiciona la confianza no merece llamarse hombre». Pérez intentó farfullar algo, apelar a su rango, a su autoridad, pero las palabras se le atoraron en la garganta. El miedo era una pasta seca en su boca. El hombre de la grabadora, a quien todos conocían como el Chili, sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de una hiena a punto de darse un festín. «El patrón es un hombre justo, coronel, y dice que un malparido como usted no merece ni el gasto de una bala. Una bala es para un enemigo y usted no llega ni a eso. Usted es una cucaracha». Se acercó y con un gesto rápido y preciso le arrancó las insignias de grado del cuello de la guerrera. Los pequeños soles dorados de coronel cayeron al suelo con un tintineo patético. Luego, con la misma calma, le arrancó las medallas del pecho una por una. «Esto es por sapo», dijo, mientras una medalla al valor caía al polvo. «Esto por torcido». Y otra más se unía al montón. Y esto por creerse muy avispado. La humillación era total, un veneno lento que le paralizaba cada músculo. Lo despojaron de su rango,
de sus honores, frente al único hombre cuya opinión alguna vez le había importado, aunque fuera por envidia. Rivera seguía sin mirarlo. Su silencio era un juicio más pesado que cualquier palabra, pero la lección no había terminado. El Chili sacó un papel y un bolígrafo. Eran sus papeles de retiro voluntario del ejército. «Firme», le ordenó, argumentando motivos personales de salud, una renuncia honorable. El patrón es generoso. Le va a permitir irse sin que su familia se muera de la vergüenza. Pérez miró el papel. Su carrera, sus 30 años de servicio reducidos a una firma cobarde. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. Firmó. Con ese trazo, su vida se acabó. Ya no era coronel, no era nada. Era solo un civil gordo y asustado en una bodega sucia. Y ahora, la última parte de la lección, dijo el Chili, encendiendo la grabadora. Va a confesar. Va a contar con su propia voz cómo le vendió información a la gente de Cali, cómo intentó robar al patrón, cómo es usted la porquería que es. No se preocupe por los detalles, nosotros se los vamos recordando. Durante la siguiente hora, lo obligaron a narrar su propia caída, a grabar la historia de su deshonor. Cuando terminaron, el coronel era un trapo humano, sollozando en el suelo. El Chili apagó la grabadora, se guardó la cinta en el bolsillo y antes de irse, se detuvo frente a él. «El patrón me dijo que le dijera una cosa», susurró, para que solo él lo escuchara, que lo deja vivo, para que cada mañana, cuando se mire al espejo, se acuerde del día en que se cagó en el único uniforme que le daba algo de valor. Vivir con esa vergüenza, coronel, es peor que cualquier entierro. Dicho esto, él y su compañero se desvanecieron en la noche, dejando a un hombre roto en el suelo y a una estatua de un capitán que finalmente levantó la vista. No para mirar al hombre destruido, sino para mirar sus propias manos, las manos que habían ayudado a cavar esa tumba en vida. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana de la oficina del coronel Pérez como si nada hubiera pasado, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire y el rastro de las medallas en la tela de su uniforme, ahora tan vacía como su futuro. Pérez no había vuelto a su casa. Había pasado el resto de la noche en su oficina, bebiendo de una botella de whisky barato que guardaba en el fondo de un cajón para emergencias. Pero no había emergencia que esa botella pudiera conjurar. Miró su reflejo en el cristal de un portarretratos, donde sonreía junto al general Solórzano en una ceremonia militar. El hombre del reflejo era un desconocido, un fantasma con la cara hinchada y los ojos inyectados en sangre. Su renuncia voluntaria ya estaba sobre el escritorio del comandante del batallón, y la noticia se había esparcido con la velocidad de un incendio en un pastizal seco. Nadie le preguntó nada. Nadie se atrevió a mirarlo a los ojos. El silencio a su alrededor era denso, un muro de desprecio y de miedo. Empacó sus pocas cosas personales en una caja de cartón, sintiendo el peso de cientos de miradas clavadas en su espalda. Al salir del batallón por última vez, el soldado de la guardia, un muchacho al que él mismo había abofeteado una vez por encontrarle un botón desabrochado, ni siquiera se levantó para hacerle el saludo reglamentario. Simplemente lo vio pasar con una indiferencia que era peor que cualquier insulto. La caída fue un derrumbe, una avalancha de lodo que se lo tragó todo. La cinta con su confesión no tardó en aparecer. Escobar no la filtró a la prensa ni a la justicia. Eso habría sido demasiado burdo. La hizo llegar, como por arte de magia, a las manos correctas. Una copia le llegó al general Solórzano en Bogotá, quien, para salvar el buen nombre de la institución, aceleró la baja deshonrosa de Pérez y congeló su pensión de retiro. Otra copia apareció en el escritorio del jefe del cartel de Cali, quien, al escuchar la traición de su supuesto socio, se encargó de que todos en el bajo mundo supieran que Pérez era un sapo de la peor calaña, un hombre sin palabra y sin honor, vetado de por vida de cualquier negocio turbio.
De la noche a la mañana, el coronel se encontró convertido en un paria en los dos mundos en los que había intentado reinar. El ejército lo repudiaba y el narcotráfico lo sentenciaba. Se quedó sin nada, atrapado en un limbo de vergüenza. Su ruina financiera fue tan rápida como la social. Los bancos, enterados de su situación, le cobraron las deudas de inmediato. Tuvo que vender la finca que había comprado con plata mala vida, el apartamento de lujo en Medellín, los carros importados. Su mujer, que se había casado con un coronel poderoso y adinerado, no tardó en abandonarlo cuando vio que la chequera estaba vacía. Se fue una tarde, llevándose las joyas, los muebles caros y hasta la dignidad que le quedaba, dejándole solo una nota en la mesa del comedor que decía: «Nunca te amé. Amé lo que podías comprarme». Sus amantes se desvanecieron como el humo. Sus amigos políticos dejaron de contestarle el teléfono. Se encontró solo, viviendo en una pequeña pieza de alquiler en un barrio popular de Ibagué, un lugar gris y sin alma. Pasaba los días encerrado, bebiendo aguardiente barato, atormentado por el eco de su propia voz en esa grabadora, confesando sus crímenes. A veces salía a la calle con la barba crecida y la ropa sucia, y la gente que antes lo saludaba con respeto ahora cambiaba de acera o murmuraba a sus espaldas. El poderoso coronel Pérez, el hombre que decidía sobre la vida y la muerte en el Magdalena Medio, era ahora solo el borracho ese, una sombra que se arrastraba por las cantinas de mala muerte, pagando sus tragos con las últimas monedas que le quedaban de su imperio caído. Su espíritu se desmoronó por completo. La arrogancia fue reemplazada por un miedo cerval a su propia sombra, la codicia por el hambre y el poder por la más absoluta y miserable impotencia. Ya no era un hombre, era el fantasma de una lección, una advertencia andante sobre las consecuencias de la traición y la soberbia. El tratamiento de Sofía en Houston fue un éxito. Los médicos gringos, con sus batas blancas y su tecnología de otro mundo, lograron lo que en Colombia era imposible. Borraron la enfermedad de la sangre de la niña y le devolvieron el color a sus mejillas. Cuando el capitán Rivera y su esposa la vieron correr de nuevo en el jardín de la casa fiscal, persiguiendo las mismas mariposas que meses antes la habían visto desplomarse, sintieron una alegría tan inmensa que casi lograba ahogar el sabor amargo del secreto que la financiaba. A los ojos del mundo, la recuperación de Sofía fue un milagro, costeado gracias a la generosidad de un préstamo anónimo para héroes de la patria, gestionado por el Ministerio de Defensa. Nadie hizo preguntas. 6 meses después, en una ceremonia solemne en Bogotá, el capitán Alejandro Rivera recibió de manos del propio ministro la medalla al valor por su lucha inclaudicable y su incorruptible servicio en la guerra contra el narcotráfico en el Magdalena Medio. Su nombre se convirtió en un pequeño ejemplo en los discursos de los políticos. Pero cada vez que se ponía su uniforme, limpio e impecable, con la nueva medalla brillando en su pecho, sentía el peso fantasma de la pala en sus manos y el olor a tierra húmeda de la finca La Manuela. Cada vez que abrazaba a su hija, la risa de la niña era una melodía hermosa tocada sobre las cuerdas de su alma vendida. Escobar no le había comprado su lealtad, le había comprado su paz. Y esa era una deuda que nunca podría terminar de pagar. Mientras tanto, la historia de la caída del coronel Pérez se convirtió en una leyenda susurrada en voz baja en los corredores del poder y en las cantinas donde se cerraban los negocios sucios. Nadie supo nunca los detalles exactos, pero el mensaje fue inequívoco y se regó como pólvora. Con el patrón no se jugaba. La gente del bajo mundo entendió que la justicia de Escobar no siempre llegaba en una moto con un sicario de parrillero. A veces llegaba en forma de un rumor, de un teléfono que dejaba de sonar, de una cuenta bancaria que se vaciaba sola. Era una justicia más cruel, que no te mataba el cuerpo, sino el alma.
Dejaba a sus víctimas vivas, pero convertidas en monumentos andantes a la vergüenza, en recordatorios permanentes de que la peor condena no es la muerte, sino una vida sin honor. La reputación de Escobar se solidificó. Ya no era solo el narco más rico, era también el más inteligente, un estratega que jugaba ajedrez mientras los demás seguían jugando a las damas. Un patrón que entendía que el verdadero poder no reside en matar a un hombre, sino en adueñarse de su voluntad. Un día, varios meses después, mientras el capitán Rivera veía a su hija jugar en un parque, un carro lujoso se detuvo en la acera de enfrente. El vidrio polarizado bajó lentamente y Rivera vio a uno de los hombres que había estado en la bodega esa noche, el Chili. No dijo nada. No hizo ningún gesto amenazante, simplemente lo miró, y con una leve inclinación de cabeza, casi imperceptible, sonrió. Era una sonrisa que lo decía todo. Sabemos dónde estás, vemos lo que más amas. Tu hija vive gracias a nosotros, nos perteneces. Luego, el vidrio subió y el carro se marchó, dejando a Rivera con un frío helado en pleno mediodía. Entendió que nunca sería libre. Siempre sería el capitán de Escobar. Había salvado a su hija de la muerte, pero la había condenado a vivir bajo la sombra protectora y amenazante del cartel. Esa fue la verdadera pala, la que cavaría su tumba día a día por el resto de su vida. Y así termina esta vuelta, parcero, una historia que nos enseña que el precio más alto no siempre se paga con plata, sino con la vida que uno se ve obligado a vivir después de haberla aceptado. Una vida de éxito aparente, pero vacía por dentro, como una fruta hermosa podrida en el corazón. Si esta crónica te ha llegado al alma y te ha hecho pensar, no te quedes callado. Suscríbete a este canal, que es el parche de los que buscan las historias que no se cuentan en los noticieros. Y déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos estás escuchando.